Yo la veo a ella lindísima en Fátima, rozagante, pero Nuestra Señora es terror de los demonios. Nuestra Señora divide la historia porque ella acoge a los que son de su hijo, llama a la conversión a los que son del demonio, y si hacen oídos sordos, Nuestra Señora establece la enemistad y lucha. Entonces, en el fondo, William, nosotros estamos del lado de quién. ¿Estamos del lado de la serpiente o estamos del lado de la Santísima Virgen? Y bien, un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro, sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una entrevista muy especial. Vamos a darle la bienvenida a mi amigo el profesor Camilo. Profesor Camilo, paz y bien, buenas noches, ¿cómo está? Dios me lo bendiga y sea bienvenido a este humilde espacio donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera. Excelente, excelente, William. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y también de darle la oportunidad a todos los que nos están escuchando ahora y van a ver este video próximamente para que conozcan la importancia de la devoción y el amor a la Santísima Virgen. Claro que sí, completamente. Y como usted bien lo decía, que la gente vea lo que es tener un amor a la Santísima Virgen María. Trascendental es la palabra porque nos lleva más allá de lo que en un primer momento podemos encontrarnos en la realidad del mundo que vivimos. Estamos en medio de las tinieblas, hay crisis en todos los ambientes, en el ambiente económico, en el político, en el social, nos amenazan con no sé qué catástrofes que hasta cierto punto son también imaginarias en el sentido climático. Bueno, eso es otro tema que ya seguramente lo habrás tratado, lo vas a tratar por acá. Pero el caso es que hay una crisis que es una sola crisis. No podemos hablar de una crisis aquí en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, ahora que se está hablando de Israel, etcétera. Es una sola crisis universal y es la crisis espiritual del hombre. Es una crisis en el interior de todos los hombres, de toda la humanidad. Es una crisis moral. Entonces, cuando esta crisis moral se ha incubado en el corazón de los hombres, ¿qué va a venir como resultado de las acciones de los hombres? Pues por sus frutos los conoceréis. Toda y cualquier crisis que estamos viviendo hoy en el mundo es en el fondo porque nos olvidamos de Dios. Y si nos olvidamos de Dios, obviamente también hemos dejado de lado a María Santísima. Entonces, ¿qué mejor manera de disipar las tinieblas, de darle una luz de esperanza a las personas que hablar de la Santísima Virgen María, Madre de los pecadores, refugio y consuelo de los afligidos, Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora, fortaleza de los débiles? Bueno, todo lo que puedas imaginarte, todos los títulos y las advocaciones ahí, reunidos en un solo corazón. Entonces, por eso es importantísimo que conozcamos más de la Virgen, amemos más a la Virgen, y lo que tú hiciste, que es un movimiento de alma muy bonito, William, es de dar a conocer lo que significa las grandezas y los misterios de María. Y yo les aseguro que más que cualquier corazón o la fe más bien que podamos poner en este o en aquel gobernante, porque para nosotros tiene un significado casi que mesiánico, hombre, póngale el corazón a la Santísima Virgen. Por medio de ella llega Jesús y todo se soluciona, todo tiene arreglo. Claro, es que precisamente con eso que usted está diciendo, profe, a mí se me viene, cuando alguien habla de estas cosas así tan hermosas de la Virgen María, así, a mí se me viene siempre el mandamiento de la Virgen María, y más de uno estará preguntando, ay, ¿cómo así que un mandamiento de la Virgen María? Sí, la Virgen María nos dio un mandamiento hermoso: hacer lo que Él os diga. Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar y a meternos allí, la mamá ya hace rato nos estaba diciendo a nosotros que hay que pararle bolas a él, a su hijo. Vea, le están dando más importancia a la
Virgen María que a Jesucristo. No, no es así. Lo que pasa es que la Virgen María nos lleva a Jesucristo. Jesucristo no llegó a la tierra como un extraterrestre teniendo ya 33 años y se hizo corpóreo en esta tierra. No, la que primero le dijo sí a Dios fue la mamá, fue la Virgen María. Entonces, cuando nosotros decimos a Jesús por María, por ejemplo, como los que somos y estamos consagrados a Jesús por María, de hecho, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros llegamos a Jesús, ¿por qué? Por medio de la Virgen María. ¿Qué piensa, Así profe? es. Así es, William, y lo que tú dices es muy cierto y tiene un fundamento escriturístico, pero yo resaltaría de manera especial y un poco aquí pensando en el carisma o la misión de este canal Enfoca tu Fe, es darle un fundamento teológico y doctrinario a la devoción a la Virgen María. Esto no es cuestión de sentir, es que yo siento, es que a mí me parece, es que yo creo que, no, un momentico, aquí hay un asunto que está fundamentado en la escritura. Tú ya citaste uno de los tantos o de las tantas perícopas que podemos encontrar en la escritura con respecto a la Santísima Virgen, pero una de ellas fundamental es el momento al lado de la cruz donde Nuestra Señora está al lado derecho y al otro lado se encuentra Juan, San Juan Evangelista, y ya es una primera enseñanza de la Mariología. San Juan Evangelista no hubiera perseverado al pie de la cruz si no fuera porque Nuestra Señora lo había traído y lo había puesto ahí, literalmente. Nuestra Señora lo trajo y lo sostuvo al pie de la cruz. Porque en Juan hay un simbolismo muy especial, es el simbolismo de toda la humanidad. La humanidad está representada en Juan. Y cuando nuestro Señor le dice a la Santísima Virgen, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, pues queda clarísimo ese relacionamiento que Jesús quiere exaltar de manera especial, más allá de la naturaleza humana, quiere exaltar en la trascendencia, en la sobrenaturalidad, esa filiación que tenemos nosotros con respecto a la Santísima Virgen y todos los hombres. Un asunto muy bonito es que no es a partir de Juan, no. Moisés, Elías, Abraham, Jacob, todos los que quieras tú nombrar en el Antiguo Testamento, estaban afiliados también con la Santísima Virgen porque Nuestra Señora como reina de los profetas, como madre de Dios antes y delante de cualquier otra prerrogativa, Nuestra Señora estaba desde toda la eternidad en el pensamiento de Dios como ese regalo grandísimo, magnífico e incomparable que Dios quería darle a la humanidad, porque el mejor camino para llegar a Jesús se llama la Virgen María. Y eso está clarísimo en la Escritura. William, eso no es un asunto que, no sé, un día el Papa San Damaso no tenía nada que hacer y se sentó y empezó a escribir sobre la Santísima Virgen. Después apareció otro iluminado, San Cirilo de Jerusalén, y animadísimo con la Virgen porque la mamá le hablaba mucho de la Virgen y empezó a escribir de la Virgen. No, esto es un sentir, es un palpitar de la Iglesia a lo largo de la historia que se ha ido consolidando en diferentes épocas. Maternidad divina, virginidad perpetua, inmaculada concepción, asunción de la Virgen y ojalá, Dios quiera, muy prontamente la mediación universal de todas las gracias de María Santísima. Claro que sí, totalmente. Incluso es que hay muchos que, por ejemplo, desconocen que a la Virgen María la vemos incluso desde el protoevangelio de Génesis 3:15. Es que ahí ya está prefigurada nuestra mamá, en esa mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Pero bueno, resulta que esta introducción, para los que no se han dado cuenta, esta fue simplemente la introducción, porque resulta que hay muchas personas que quizás están viendo este programa en este momento y muchos otros que quizás lo van a ver más adelante y no saben quién es el profesor Camilo. Entonces, profesor Camilo, ahora sí, ¿quién es el profesor Camilo? Hay muchas personas que van a decir, bueno, ¿y quién es ese invitado que hoy trajo hoy acá a Enfoca tu Fe? Algunos obviamente ya lo conocerán, pero para los que no lo conocen, profesor Camilo, yo incluso en su currículum veía que también tenía conocimiento filosófico. Entonces, yo no le voy a hacer la pregunta filosófica del quién soy yo, porque aquí nos quedaríamos 2, 3 programas respondiendo solamente esa pregunta. No, ¿quién es el profesor Camilo en su vida cotidiana? ¿Es un sacerdote, es un laico, es un religioso, está casado, no está casado? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Básicamente, profe, ¿quién es el profesor Camilo? Bueno, de hecho sí, ¿no? Comenzamos como que volando ya y hablando de la Santísima Virgen. Es que nos entusiasma, cuando habla de la Santísima Virgen, uno se entusiasma mucho porque Nuestra Señora conquista con la experiencia que uno va teniendo con ella. Cada que uno se acerca a la Virgen, ella la acerca más, uno se entusiasma más, uno quiere conocerla más y todo es un círculo que va increciendo, creciendo, creciendo.
Pero bueno, ya lo dijiste, William, yo inicié mis estudios, no propiamente filosóficos, antes de eso realicé unos estudios de física pura en la Universidad del Valle, en Cali, porque allá me gradué de un colegio militar. Después me encontré, digamos que providencialmente, me encontré con una institución católica, tú la debes de bien conocer, los Caballeros de la Virgen. Yo estuve estudiando varios años en Brasil y realicé todos mis estudios completos de filosofía y teología canónica. Después realicé estudios de filosofía y educación religiosa en la Universidad Santo Tomás de Aquino y tanto la maestría como el doctorado lo realicé en filosofía, pero con una línea muy cercana a la teología, porque yo siempre tuve en la cabeza el papel trascendental que hicieron los padres de la iglesia, los primeros doctores de la iglesia, que ellos tenían una visión muy amplia del pensamiento y la teología y la filosofía casi que se fusionaban en una sola expresión intelectual. Entonces, mis trabajos de maestría y doctorado siempre estuvieron en esa línea y el doctorado en teología, en filosofía, perdón, terminé haciéndolo sobre San Agustín de Hipona, el proceso de conversión y de transformación de San Agustín de Hipona y la catarsis. En medio de todo eso, obviamente, me fui involucrando en la misión, estuve en misión en Brasil, estuve en misión, a ver, ¿qué estaba mostrando por ahí? Ahí tiene al liponense. Claro que sí, yo lo vi, ardiendo el corazón en amor por Dios. Entonces, a medida que me iba involucrando en estos asuntos intelectuales, obviamente iba dando pasos también en la espiritualidad mariana. Me entregué a la misión, llegué a hacer misión en Ecuador, en Perú, en Brasil, estuve en Europa también, allá estudié digamos que tuve la oportunidad de hacer varios seminarios en diferentes países y en fortalecer todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura, la espiritualidad. Y los últimos años me especialicé en cursos y en la doctrina mariológica. He trabajado temas de ángeles y demonios, incluso realicé varios cursos, ángeles y demonios del mito a la realidad, tratando un poco temas relacionados con el exorcismo, la vida sobrenatural, etcétera. Y dedicado a la docencia, tiempo completo, docencia, evangelización y apostolado, formación de grupos apostólicos. Y bueno, no, encantado de tener la oportunidad de promover la devoción de la Santísima Virgen. Siempre tuve ¿qué digo yo? Eso se puede llamar como un clic. Tuve un clic especial con la Santísima Virgen y todo se me ha posibilitado de tal manera que pueda hablar aquí de ella, más allá de ella, en este movimiento apostólico, aquella otra actividad que realiza una arquidiócesis, un congreso, etcétera. Entonces, digamos que toda la vida ha sido en torno a la evangelización y bueno, ahora estoy aquí también con varios proyectos a nivel internacional porque actualmente estoy como director internacional de Mater Fátima Network. Yo creo que los que nos están escuchando conocen el apostolado maravilloso que el padre Héctor Ramírez realiza con Mater Fátima, que ahora se ha incorporado en Frisidín, esa espiritualidad que nos habla a nosotros de la misericordia de Dios y también del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entonces estoy como director de Mater Fátima Network y bueno, dispuesto a seguir trabajando en la evangelización. Qué maravilla, profesor Camilo, una belleza. Ya que me dijo eso, ya me entusiasmó. Bueno, eso hay que hacer un programa juntos con el padre Span entonces. Claro, claro, claro. Este fin de semana estuvo aquí en un congreso de Medjugorje que se realizó en Bogotá. La verdad, él sale poco de México. Yo creo que para el próximo año vamos a tener un evento. Tenemos varios por ahí en vista, pero no los adelanto todavía. El primer evento que vamos a tener en Pascua es la primera vez que se realiza en América del Sur. Es un regalo maravilloso que vamos a recibir, muy relacionado con la sábana santa de Turín. Después les cuento la historia en una primicia que le vamos a dar a Enfoca tu Fe, pero más adelante cuando tengamos todo bien amarradito. Maravilloso, me encanta eso de la primicia para ese evento que me imagino que obviamente va a ser una cuestión que nos va a volar la cabeza. Entonces, profe Camilo. Sí, bueno, yo te cuento, de alguna manera lo había presentado al inicio del programa cuando realcé el papel de la Santísima Virgen como luz de esperanza. Es muy fácil darnos cuenta de los momentos difíciles que está viendo el mundo y nuestro país, particularmente un país que en algún momento fue consagrado.
que fue, digamos, de una manera blasfema, fue eh, desconsagrado al Sagrado Corazón de Jesús y que ha cometido tantos pecados públicos como nación, porque aquí se aprobó prácticamente, podemos decir que en un 100% la práctica del aborto, de la eutanasia, del consumo de sustancias alucinógenas que no hacen sino destruir al hombre, y toda la serie de, digamos que de cascadas que traen consigo lo que podríamos llamar revolución cultural, ideología de género, etcétera, que ataca a la familia, ataca el matrimonio y promueve toda una serie de desvíos morales y de aberraciones morales. Entonces, ¿qué mejor camino que abrazarnos de la Santísima Virgen para pedirle a ella que nos saque de estas tinieblas? Eso yo lo veo es como lo veía yo al inicio del proceso mío de consagración a Jesús por María. Yo lo veía como uno a entrarse en el vientre de la mamá, y empezar a convertirse en eso, en un hijo de ella. Usted hacía mención ahorita, profe Camilo, del momento en el que Juan estaba al lado de la Virgen María en la cruz, donde Juan nos representa a nosotros como humanidad, y cuando Cristo le dice a la Virgen María, he ahí a tu hijo. A mí me encanta ver la analogía de el discípulo amado. Juan es llamado el discípulo amado tanto en su evangelio como en el Apocalipsis, porque se sentía el discípulo más amado, de hecho. Entonces yo muchas veces le pregunto, tanto a católicos como incluso a hermanos separados, ¿a usted le gustaría ser un discípulo amado? Y la respuesta de quien ama a Cristo, ¿cuál va a ser? Evidentemente va a ser que sí. Todos Claro. quisiéramos ser un discípulo amado, pero resulta que para ser un discípulo amado hay unos requisitos. Y uno de esos requisitos es lo que hizo Juan ahí con la Virgen María estando al lado de la cruz. Se la llevó con él a su... Entonces, si nosotros no tenemos a María como mamá y la traemos a nuestra casa, pues no podemos ser un discípulo amado. Entonces ya por ahí empezamos a ver cómo pueden ser estos frutos, de acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen María. Sí, porque mira, William, que hay varias perspectivas de lo que significa la devoción a la Santísima Virgen. Una de ellas es su papel misericordioso, su papel de intercesión delante de nuestro Señor Jesucristo, el papel fortísimo, digo fortísimo porque a veces banalizamos o rebajamos el papel profundo que tiene la Santísima Virgen en la lucha contra las fuerzas del demonio. Literalmente, o sea, nosotros no podemos tratar, digamos que esa perspectiva con pañitos de agua tibia, ¿no? El demonio existe, hay una guerra declarada. Mira que es la única enemistad establecida por Dios en la Sagrada Escritura. En el protoevangelio, como tú muy bien lo recordabas ahora, nos vamos a encontrar en el Génesis con la maldición, porque es una maldición. Jesús, nuestro Dios Padre, maldice la serpiente y en la maldición de la serpiente obviamente está la maldición para el demonio y todos sus secuaces. Pero él coloca explícitamente una enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Inimicitias ponan ipsa conteret caputum. Y son dos elementos interesantes. Inimicitias ponan, enemistades pondré entre ti y la mujer. Caputum, Nuestra Señora va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, en el fondo hay una enemistad, sí. Está el linaje de la serpiente, está el linaje de la mujer. Los que son hijos de Dios en el fondo de corazón, convertidos, que están con deseo de abrazar la santidad, y los que en el fondo terminan haciendo el trabajo para el demonio y terminan siendo súbditos del demonio. Entre esos dos linajes no hay reconciliación. No existe. Nosotros arranquémonos de la cabeza esa idea de que yo puedo dialogar y reconciliarme con el mal. No existe. Para que el mal se reconcilie con el bien, tiene que alejarse de sus acciones pútridas y maldadosas. Tiene que arrancar del corazón la acción del demonio. No es posible conciliar. Yo no puedo conciliar ni tolerar el mal. Entonces, esa enemistad es profunda, es histórica, y cada que tú vas y analizas un acontecimiento histórico, la Revolución Francesa, por ejemplo, yo hice mi tesis de maestría sobre el problema de las pasiones como, como un preámbulo para la Revolución Francesa. En el fondo, el demonio suscitó una exaltación de las pasiones desordenadas del hombre para poder, en el fondo, pasar de las ideas, de las tendencias a las ideas y de las ideas a los hechos. Todo un proceso analizado por el demonio que tiene una inteligencia angélica
que venía preparando las almas desde la Revolución Protestante para que dispusieran su corazón para la revolución precomunista en el fondo que se llevó adelante en la Revolución Francesa. Entonces hay una acción del demonio permanente en todos los momentos históricos para querer desviar al hombre del amor de Dios, de la visión sobrenatural de los acontecimientos y hundirlo en el lodazal del materialismo, del feminismo, de todos los ismos que hoy en día nos están acechando como león hambriento. Entonces Nuestra Señora juega un papel importantísimo ahí, porque si ya en el Antiguo Testamento, en el Génesis, Dios dice, enemistades pondré, esa enemistad está todavía vigente y presente en medio de nosotros. Entonces, ¿yo a quién le estoy sirviendo, William? ¿De qué lado de la batalla estoy? Nuestra Señora es llamada, digamos, ella es ligada de alguna manera con los salmos, con aquel salmo tan bello que, a ver si recuerdo en latín, ut castrorum acies ordinata. María es terrible como un ejército en orden de batalla. Terribilis ut castrorum acies ordinata. Eso es Nuestra Señora. Entonces yo la veo a ella lindísima, en Fátima, rozagante, pero Nuestra Señora es terror de los demonios. Nuestra Señora divide la historia porque ella acoge a los que son de su hijo, llama a la conversión a los que son del demonio, y si hacen oídos sordos, Nuestra Señora establece la enemistad y lucha. Entonces, en el fondo, William, nosotros estamos del lado de quién. ¿Estamos del lado de la serpiente o estamos del lado de la Santísima Virgen? Para en el fondo recapacitar sobre nuestro papel protagónico en el actual panorama del mundo. Yo no me puedo considerar simplemente un ama de casa. Es que no hay un simplemente ama de casa. Un ama de casa santificada es capaz de hacer rugir a los ejércitos del demonio en el infierno de terror. Así de sencillo. O sea, independiente de la posición económica que tengamos, de la función en la sociedad, amamos a Nuestra Señora, abrazamos la fe, estamos luchando del lado de ella para derrotar al demonio. Entonces, eso es la vida. Completamente de acuerdo con usted, profe. Incluso eso mismo lo decía San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Él nos invitaba a eso, a santificarnos en lo común. Entonces él decía que necesitamos mucho San Barrendero, Santa Ama de Casa, San Ingeniero, San Carpintero. Entonces él decía, ahí en su punto, ahí en donde usted está en su vida cotidiana, San Esposo, San Hijo, San Esposa, ahí usted se puede santificar. Entonces es muy bonito porque precisamente cuando vemos el ejemplo de la Virgen María, de San José, de la Sagrada Familia, ahí es donde nosotros podemos ver ese ejemplo a seguir, porque es que ¿qué es lo que hoy en día es más atacado? Está más atacado que nunca la familia como núcleo de la sociedad. Entonces, eso es básicamente, incluso vemos los ataques en las ideologías, en las posturas políticas, en todas las vertientes sociales y culturales que vemos hoy en el mundo. El mayor ataque a quién es, siempre es hacia la familia. Entonces, claro, obviamente el papel de la mamá en este campo de batalla juega un papel muy, muy especial y muy importante, porque de hecho, precisamente muchos exorcistas han dicho que es básicamente el odio más grande que el demonio tiene es hacia la Virgen María. Le tiene más miedo a ella que a Dios. La gente dirá, ¡ah, blasfemia! Pero no, es que el demonio sabe que Dios con un chasquido de sus dedos simplemente lo borra de la existencia. Pero a él lo que más le enfurece es que una humilde criatura pueda tener más poder que él, porque es que el poder de ella radica en su humildad. Por eso la llena de gracia. Entonces eso es lo que a él más le molesta. Por eso es el odio tan grande que él le tiene a la mamá. Y tristemente eso se lo ha transmitido a muchos de nuestros hermanos no católicos. Y que muchas veces ellos se han dejado engañar tan vilmente del padre de la mentira, que han terminado muchas veces en algunas denominaciones, no en todas, pero sí en algunas han terminado despreciando el papel de la Virgen María como si fuera simplemente un vaso más, pero despreciando precisamente ese papel tan importante que solamente por el hecho de haber sido escogida por Dios ya es demasiado importante. Porque yo, por ejemplo, escuchaba una vez en el testimonio de Fernando Casanova que él decía que en los cultos protestantes que hablan de David, Abraham, Sansón, Job, pero cuando dice la Virgen María, ay, pero eso no es muy católico, hombre, no va a decir que eso es muy católico, no, eso es muy cristiano, era la mamá de Jesús, así de sencillo. Bueno,
Entonces, bueno, ya para que vamos terminando, porque yo sé que hoy el tiempo era apremiante. Unidad para agradecerte por la invitación, para salir enamorados y encantados con la Madre de Dios, nuestra luz de esperanza en medio de las tinieblas. Muchas gracias por la invitación, William. No, profe, muchísimas gracias a usted de verdad por aceptar la invitación, así a las carreras como se dio todo, pero bueno, bendito sea el Señor, así también son las cosas de Dios. Sí, Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a las personas que se conectaron para ver esta entrevista especial, a las personas que lo van a ver más adelante. Y bueno, como siempre decimos aquí en este canal, nadie ama lo que no conoce, como dijo mi buen amigo San Agustín, y por eso así. enfoca tu fe. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.